por ahí. Bien, buenas tardes. Ya estamos ahí todos calentitos, ¿no? Después de los talleres que hemos desarrollado. El Congreso está, digamos, cogiendo fuerza y, bueno, pues vamos a mantener en esta línea de ascendente, ¿no?, que lleva el Congreso. Vamos a hacer el plenario, uno de los plenarios con alguien que para mí es un motivo de gran satisfacción personal y bueno, y no solamente personal, sino también profesional y en todos los planos, pues tener con nosotros, que es Fernando Vallespín. Voy a hacer una muy breve presentación porque muchos lo conocéis, pero sí voy a decir tres cosas que para mí son importantes. Fernando Vallespín es, en fin, para mí, ya como os decía, gran satisfacción por el hecho de que es compañero en mi departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Además es director del Instituto de Investigación, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Y bueno, al margen de poder teneros aquí durante un día entero hablando de su currículum y de todas las cosas que ha hecho, yo creo que destacaría, además de que lo podéis seguir en la cadena SER, en Hora 25, y lo podéis seguir en sus columnas del País, yo destacaría su labor como docente, como académico, como especialista en la reflexión sobre los temas que están más candentes en la sociedad española y, fundamentalmente, su profunda reflexión sobre las cuestiones relacionadas con la democracia, sobre su funcionamiento, sobre sus retos y sobre no solamente el presente, sino sobre el futuro. La sesión de hoy se ha titulado Realidad y ficción de la democracia. Fernando tiene un libro reciente que se denomina La mentira os hará libres, que os recomiendo muy encarecidamente leer, porque de alguna forma dibuja algunas de las problemáticas, algunos de los principales retos a los que se enfrenta efectivamente una democracia en un mundo en donde la comunicación, los medios, además ahora los medios digitales, configuran una nueva realidad que merece la pena, o sobre la que merece la pena reflexionar. Yo le voy a dar la palabra a Fernando Vallespín, a quien le agradezco muy sinceramente, porque además no ha sido fácil que pudiera estar aquí hoy con nosotros, se lo agradezco profundamente y yo espero que podamos disfrutar con el conocimiento que nos va a transmitir durante la presentación de hoy. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, quien tiene que dar las gracias soy yo, porque yo admiro muchísimo lo que están haciendo en Novagop, de la cual, como he sabido, uno de los fundadores es Ignacio Criado. Lo ha dicho, es compañero y es amigo, y creo que se ha notado en la presentación que es amigo. Y le agradezco también que sea precisamente en Canarias. Yo hice la mili en Canarias. Y gracias a haberla hecho aquí, lo pasé estupendamente en la mili. Lo reconozco, lo tengo que reconocer. O sea, la gente siempre me mira con cara extrañada cuando digo que lo pasé muy bien en la mili, pero no fue por el ejército en sí, sino que fue realmente por el sitio. Bien, mi tema necesariamente, yo no soy experto en administración pública, mi tema necesariamente tiene que ser un tema general. Yo me dedico a la teoría política. O sea, a esos que se dedican a especular, y realmente ahora lo estamos pasando muy mal, los que nos dedicamos a la teoría política, porque se ve muy poco. Digamos que carecemos completamente de diagnósticos sobre lo que pasa. El mundo, digamos, se nos ofrece, cuando tratamos de estudiarlo, se nos ofrece siempre muy parcializado. Hay estudios magníficos, pero sobre cosas muy pequeñas y además cada vez más pequeñas. O sea que aquí estamos sufriendo la especialización enormemente, con lo cual carecemos de algo así como ya lo acabo de decir, un diagnóstico que nos permita orientarnos. Lo que sí está claro es que ha habido una revolución silenciosa, que es la revolución digital, que es la revolución, si se quiere, de las tecnologías de la comunicación, que está alterando todo. Y subrayo esto porque realmente
Eso que decía Marx de que la base material condiciona la forma de ver el mundo, se aplica también aquí. Es decir, cuando cambiamos determinadas tecnologías, la forma en la que pensamos el mundo, la forma en la que nos reorganizamos, sufre tremendamente. Yo he leído y sigo leyendo cantidad de literatura, no lo puedo evitar, tengo mucha curiosidad por ver hacia dónde vamos en este nuevo mundo, pero voy a contar una anécdota, voy a empezar con una anécdota porque fue lo que realmente me puso sobre la pista de que algo verdaderamente excepcional estaba ocurriendo. Es una anécdota banal, lo aviso ya, tremendamente banal, pero fue lo que a mí me hizo pensar. Estaba yo tomando una cerveza con un amigo en un bar y de repente entraron unos chavales jóvenes, se sentaron un poco más, no se sentaron, se pusieron un poco más allá, detrás mío, o sea que yo podía oír lo que decían, no decían nada del otro mundo, era una conversación absolutamente estúpida, intrascendente, y en un determinado momento una chica que había entre el grupo sacó su móvil, hizo unas fotos y dice, bueno, ahora ya nos disolvemos, cuando llegue a casa cuelgo las fotos en Facebook y comentamos todo lo que hemos hablado ahora esta mañana. Y claro, yo me quedé pensando y dije, pero si no han hablado nada, si no ha pasado nada. Pero claro, si hubiera habido una orgía, lo divertido es contarla después, ¿no? Y comentarla, ¿no? Pero ahí realmente no había habido nada. Y entonces me quedé yo pensando, y claro, la conclusión a la que llegué es que se habían reunido para tener una ocasión de alimentar aquello que de verdad les importaba, que era su comunicación en el ciberespacio. O sea que lo que nosotros hacíamos antes, que era salir a la calle para encontrarnos, yo de niño siempre iba con un balón a ver si alguien quiere jugar conmigo al fútbol, bajaba de casa, uno baja al patio, uno baja al parque para eso, y ahora en cambio, digamos, la comunicación cara a cara no es más que una excusa para poder potenciar la comunicación que realmente importa, donde la gente se sincera es en los chats, no es en el diálogo enfrentándose unos a otros. Y ahí es donde yo tomé conciencia de que de repente estábamos ante algo novedoso, una nueva forma de sociabilidad, donde nos comunicamos a través de redes, porque claro, es un grupo, no es una comunicación abierta a otros, nos comunicamos a través de redes y que eso muy probablemente esté transformando algo que es más profundo que realmente la forma de comunicación social, y luego entraré en detalles sobre este punto. Lo que muy probablemente se esté transformando es la propia idea de sujeto. Las personas de mi generación somos sujetos que se desarrollaron a partir de eso que podríamos llamar la subjetividad, el concepto de autonomía que uno encuentra en la novela moderna, en la novela del siglo XIX, en la novela del siglo XX, que es donde el individuo filtra a partir de su subjetividad el mundo, o sea, el mundo es como a uno se le aparece, no hay un mundo objetivo, cada historia es individual, uno se conecta con el mundo, pero en el fondo siempre hay un filtro subjetivo que hace que el mundo sea de uno. Bueno, pues ahora yo creo sobre todo los nativos digitales, los que, más que nativos digitales, los que pasan su infancia y su adolescencia ya manejándose con estas tecnologías, que de repente han comenzado a desarrollar un tipo de subjetividad que es una subjetividad en red. Están permanentemente comunicados con su red. Son incapaces de estar más de 3-4 minutos sin mirar el móvil para ver si les entra algo o para comunicar algo. O sea, no hay una experiencia individualizada de la vida, sino lo que hay es una experiencia colectiva dentro de ese grupo, donde al que el sujeto se encarama. O sea que hasta la propia noción de sujeto, tal y como lo veníamos encontrando, a lo largo de casi todo el mundo moderno, que es cuando se descubre el individuo, cuando se descubre el sujeto. Yo creo que eso está transformándose de una manera vertiginosa. Y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, porque indudablemente eso genera individuos dependientes. Individuos dependientes que tienen que estar permanentemente alimentados por sus redes. Como sabéis, hay chats de estos de WhatsApp, ¿no? donde a los que están
conectados gran cantidad de gente. Los mayores no saben utilizarlo, pero los jóvenes, los que se han criado en eso, realmente tienen un tipo de comunicación que es muy parecido a la comunicación que se tiene en tribus muy pequeñas, donde todos cuentan todo a todos. O sea, donde realmente es como una plaza, donde todos se van encontrando y donde realmente lo extraordinario es que alguien se aísle del resto, porque se alimentan unos a otros. Bueno, esto es como veis, una anécdota banal, pero nos conduce al punto que a mí me parece que es importante, es que si se está transformando el sujeto, si se está transformando, lo cual es obvio, la forma de organización, si realmente se puede decir hoy más que nunca que comunicación es lo que pasa, es decir, no es algo que hace alguien, sino es algo que acontece con independencia de alguien. Estamos inmersos ya en estructuras profundamente comunicativas. Si esto es así, ¿cómo puede afectar eso a la política? Porque la política siempre ha vivido a partir de todo un conjunto de sistemas de mediación, siempre ha vivido a partir de un tipo de comunicación que se caracterizaba fundamentalmente por ser jerárquica. Top-down, como dicen estos de ciencias de la administración y políticas públicas, estas cosas, ¿no? Top-down. Y de repente lo que nos encontramos es que la comunicación fluye de una manera mucho más horizontalizada, donde ya no hay controles o hay controles mínimos, donde se deja la espontaneidad de los diferentes emisores que activen una u otra forma de comunicación o una u otra forma de conectar entre sí o dirigirse a aquellos que siguen pensando que están on top, que están arriba, cuando ya realmente no lo están. Yo creo que uno de los grandes problemas ha sido precisamente ese. No es casualidad que en un momento de crisis como el que vivimos, de repente el enemigo se vea en eso que se llama las élites. Porque las élites responden a un tipo de sociedad que es precisamente top-down. Entonces, claro, uno no puede combatir ese mundo a menos que se salga de la lógica jerárquica. Y eso es lo que algunos, como Podemos, por ejemplo, lo están haciendo de una manera muy exitosa. Se apartan de la lógica jerárquica y gracias a ese apartamiento consiguen, por tanto, que la gente se les una de una forma diferente a como tradicionalmente se les unía cuando la comunicación era de arriba abajo. Entonces yo creo que aquí hay algo fascinante porque ya no se crean opiniones, sino que las opiniones surgen de una manera que yo todavía no me explico bien, pero surgen. ¿Y por qué digo esto? Bueno, digo esto porque uno de los que están pagando el pato de esta transformación son los medios de comunicación tradicional. La prensa, la radio y la televisión, aunque la televisión, como estamos viendo, sigue siendo tremendamente poderosa. Pero la radio está perdiendo gran parte de lo que fue, a pesar de su inmediatez. Yo creo que es un medio que sigue siendo fantástico, pero ahora lo que impera son los medios digitales. Entonces, claro, vivíamos en un mundo donde la jerarquía en la comunicación se montaba a partir de esa distinción entre audiencias y hablantes, bueno, que es una traducción de la jerga esta inglesa de audiences y speakers. Los speakers, para que nos entendamos, son Iñaki Gabilondo, por poner un ejemplo. Es decir, alguien que a las 6 de la mañana dice cuáles son las noticias y lo que hay que opinar sobre cada noticia. Aunque luego después, por supuesto, hay otros speakers a los que él reúne que añaden su propia visión de aquello que hay que opinar. Pero lo noticiable está ya objetivado a primera hora de la mañana y el resto del día se sigue comentando exactamente eso mismo. Hay una élite comunicadora y una audiencia pasiva que recoge esa comunicación. Ese es el esquema tradicional. Y en cambio aquello a lo que nos encontramos, bueno, este cambio social, lo advierto ya, no es como
digamos, como la muerte la extinción de los dinosaurios, que se cae un meteorito y luego al cabo de poco tiempo desaparecen. Aquí esto va poco a poco, o sea, aquí es una especie de extinción de dinosaurios que es paulatina y que va a llevar indudablemente su tiempo y que nunca nadie sabe, porque la historia siempre evoluciona, como decía Hegel, evoluciona dialécticamente, saltos atrás, ¿no? Puede haber saltos atrás y otra vez, luego un salto más adelante que incluso pues, proyecte mucho más hacia adelante los avances, las consecuencias de los avances tecnológicos. A mí lo que me parece es que se está produciendo una pérdida de auctoritas. Es decir, toda instancia de poder tradicional está perdiendo ese halo que le dotaba a él, que se presumía que quien ocupaba un cargo de autoridad efectivamente la poseía. Es decir, que la potestas equivalía a la autoritas. Y son cosas distintas. La autoritas es el hacerse respetar, precisamente porque se es como se es. Bueno, pues esto es lo que se está machacando. Si yo un día en clase me equivoco en una fecha, los alumnos me lo dicen al instante porque están todos conectados y además están deseando pillarme en una. O sea, la autoritas, por mucho que me suba a una tarima muy alta, la autoritas del profesor está en crisis. Y está en crisis porque se ha horizontalizado su saber. Es decir, su saber ya no lo... Mi saber no lo poseo yo, está accesible a todo el mundo, solo tiene que saber buscarlo. Bueno, esto es una revolución, porque todas las estructuras de poder siempre se han montado a partir precisamente de lo contrario, es decir, a partir de esto que llamamos jerarquía. Entonces, pues lo que nos estamos encontrando, y esto sí que es una revolución que ya no es silenciosa, sino es una revolución, yo creo que está a la vista, es que los medios de comunicación tradicional se están enfrentando a un proceso de centrifugación de la información, de centrifugación de la opinión, que hace que no esté clara ya cuál es su labor. Es decir, ellos digamos, cumplieron una labor que a mí me parece que es fundamental, que es reducir la complejidad de lo que acontece. O sea, en el mundo siempre ocurren cosas. Entonces, bueno, ¿qué cosas de las millones o miles de millones de cosas que ocurren merecen la pena ser narradas, ser presentadas a los demás y además ser presentadas en forma de noticia? Y esto es fundamental. ¿Qué significa que algo se presenta en forma de noticia? Pues significa sencillamente que algo es nuevo, que hay algo así como una renovación continua del conocimiento respecto del mundo. O sea, algo es noticiable porque es nuevo. Eso es lo del news, significa noticias y novedades. En castellano, novedad es también noticia. ¿Qué nuevas me traes?, ¿no?, diría un clásico. Pues las nuevas que te traigo son... y suelta lo nuevo. Bueno, pero es muy difícil filtrar lo que acontece con un mínimo de sentido y a la vez que eso que se filtra sea novedoso. Entonces, ¿qué ocurre con los medios tradicionales? Se enfrentaban ante un problema que era el problema de tener que estar irritando permanentemente la realidad para extraer de ella novedades. Y eso, entonces los medios de comunicación entraron en una relación verdaderamente asfixiante con la política, porque obligaron a los políticos a tener que actuar dentro de la propia lógica del sistema de los medios de comunicación. O sea, si un político por la mañana o por la tarde un día deja de colocar un titular, se lo coloca el adversario o los adversarios. Con lo cual, necesariamente tiene que estar permanentemente pensando en que tiene que colocar titulares, muchas veces, aunque no tenga nada que decir. Lamentablemente se nota. Es decir, que uno se da cuenta que la dinámica de la política es una dinámica tremendamente acelerada, no porque la política sea necesariamente acelerada, sino porque la política está sujeta a un constreñimiento sistémico que es precisamente el constreñimiento de los medios de comunicación. Bueno, pues fíjense ustedes, si esto es así y de repente aparece esa centrifugación de la información y de la opinión, antes al menos había
grandes agencias de noticias que filtraban lo que acontece, medios de comunicación que chequeaban a ver si esa información era correcta o no, lo cual nos daba cierta seguridad, y ahora de repente eso ha estallado. Ha estallado y ya comienzan a aparecer todo ciudadano es un reportero en potencia. O sea, la mayoría de las... No, pero es cierto, la mayoría de las noticias, muchas veces de los vídeos que se ven cuando ocurre algo, sobre todo si es una inundación o algo así, de repente vemos cómo se arrastran 4 o 5 coches y cada vez más vemos videoaficionado. Alguien que ha colgado en la red lo que veía desde su casa y al final lo vemos todos. O sea, no hay periodistas ya que contemplen lo que acontece, sino que todos formamos parte de ese mundo que participa en sacar a la luz qué es lo real. Aquí es donde está la clave, y yo creo que también participan en algo que hace que la política todavía necesariamente deba ser más acelerada. Y es que ya no hay opiniones que estén condensadas dentro de posicionamientos ideológicos. Pero como se sabe, las ideologías cumplen una función fundamental, que es que cada ideología tiene una mirada sobre la realidad que opera dentro de un filtro. O sea, digamos que la derecha tiene gafas transparentes, la izquierda tiene unas gafas oscuras, donde aquello que no ve las gafas transparentes, las ven las gafas oscuras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se dedican a mirar solo lo que no ve, lo que no ve la derecha, lo ve la izquierda, y a la vez lo que no ve la izquierda, lo ve la derecha. Por eso el código gobierno-oposición pensamos que es una garantía estupenda para el gobierno de la opinión, que es lo que en definitiva es la democracia. ¿Por qué es estupenda? Pues por una razón bien sencilla. Porque nos ofrece 2 visiones de lo real que están institucionalizadas dentro del propio sistema democrático. Entonces, claro, si alguien dice que algo es rojo, el otro dice que es morado. Si alguien dice que algo es negro, el otro dice que no, que es blanco. El otro dice que es marrón. Entonces, esto lo teníamos ya institucionalizado. Pero cada uno operaba con sus gafas. O sea, buscaba, digamos, el ángulo ciego de la mirada de que el que ejerce el gobierno o el que ejerce la oposición. Pero es que ahora todo el mundo ve todo. Es decir, todo el mundo puede ver todos y cada uno de los intersticios de eso que podemos llamar realidad. Y lo puede expresar. Y de hecho lo eleva o lo somete, diríamos, a nuestro juicio. Y esto es lo que está introduciendo en la política, como también en los medios de comunicación tradicionales, una situación de tremenda inseguridad. Una situación de tremenda inseguridad porque tanto unos como otros, desde la perspectiva de la política, de los medios de comunicación, tenían un control de lo que se definía como real. Tenían la capacidad de decidir esto es lo que acontece. Y ahora nos encontramos con que esto se puede revisar a todas horas por parte de todo el mundo. Y aquí hay aquí hay, yo creo, un problema que va mucho más allá de lo que nosotros habíamos esperado y de la forma en la que nosotros solemos explicar lo político, que es la ruptura de todos los sistemas de mediación tradicionales. O sea, uno de los grandes problemas de la política democrática, como es sabido, es el ver cuáles son los canales que sirven de mediación entre sociedad y sistema político. Ahí entraban los partidos políticos que monopolizaban ese canal de comunicación entre política y sociedad. Por lo menos intentaban atraer hacia sí todos los flujos de la gente que quería participar políticamente. Pues bueno, ellos les ofrecían un hangar donde podían ubicarse, les ofrecían un discurso, a partir de ahí se orientaban en su forma de entender la política cotidiana, pero monopolizaban eso. Bueno, pues eso ya no lo pueden monopolizar. O sea, los partidos políticos, como tales instituciones, ya han perdido el monopolio de la mediación entre sociedad y política. Del mismo modo que los sindicatos han perdido ya el monopolio de arrogarse a hablar en nombre de los empleados. Cualquier mediación, las editoriales tienen un problema, porque yo, si quiero, mañana cuelgo mi nuevo libro en la red.
¿Que no me quieres publicar? Te vas a enterar. Cuelgo en la red, busco que tenga impacto a través de canales que yo sé que tienen impacto. Por tanto, esa estructura que antes era imprescindible para que yo hiciera algo ha dejado de ser imprescindible. Ya hasta son imprescindibles los taxistas, como sabéis, con esto de Uber. Comienzan a ser imprescindibles, incluso, si la gente se sabe organizar bien, algunos servicios hasta entonces llamados públicos. Y esto suscita un problema que me parece que es muy importante, dice, bueno, entonces, ¿para qué voy a pagar impuestos si yo mis necesidades me las resuelvo con otros? He dicho que estamos ante una revolución, o sea, que no pongan esa cara, o sea, que hay que, si vamos a una revolución, pues seamos consecuentes. ¿En qué significa entrar en esta revolución? Pues, entre otras cosas, esto. Entonces, claro, era un mundo que hasta ahora era tremendamente corporativizado, o sea, había corporaciones que estaban blindadas, los propios taxistas, perdón, no hay aquí ningún taxista, pero los propios taxistas tienen intereses objetivos perfectamente corporativos que ellos negociaban con los ayuntamientos para obtener una serie de beneficios, eran un grupo de presión y de repente se enfrentan a un nuevo tipo de competencia inimaginada que además no necesita el ayuntamiento para nada, que operan simplemente a través de un contrato que se establece entre ciudadanos. Y, bueno, ¿cómo se integra, digamos, esta nueva estructura de intermediación que se está creando? ¿Cómo se integra dentro de la vieja estructura corporativa en la que estaba organizada nuestra sociedad? Yo no tengo una respuesta para esta pregunta. Todo este tipo de transformaciones, y lo digo muy enfáticamente, todo este tipo de transformaciones son ambivalentes. Tienen lados tremendamente positivos, pero tienen lados que son potencialmente también muy negativos, muy negativos. Entonces, lo que no sabemos es, claro, estamos ahora en el típico periodo de transición donde vemos que se nos viene encima una revolución espectacular, pero no sabemos si realmente va a dejar todo como un terreno calcinado al final, o si por el contrario nos va a permitir introducirnos en un nuevo mundo feliz, un nuevo mundo, pues, donde podamos resolver de una manera eficaz la mayoría de las necesidades que tenemos, que yo creo que es lo que intenta ahora mismo la mayoría de las administraciones públicas cuando se valen de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y yo creo que van yendo bastante despacio, y eso me parece que es un signo de cautela, que vayan yendo relativamente despacio, porque uno no puede cambiar las instituciones mientras está en marcha. Uno tiene que ir poco a poco, lo que se ve que no funciona, pues hay que ir supliéndolo con otra serie de cosas. Bueno, yo podría seguir hablando de este tipo de transformaciones, pero quiero detenerme en lo que significa para la democracia, y que me parece que ese es un tema interesante, porque claro, acabo de hablar ahora de que las instituciones mediadoras entre sistema político y sociedad se están transformando, pero se están transformando también muchos otros conceptos que operan en la política, en los que veníamos confiando tradicionalmente y que ahora generan cada vez más desconfianza. O sea, si tenemos un problema de confianza, yo creo que no es casualidad que se hayan batido todos los récords de índice de desconfianza de las encuestas del CIS en los últimos años. No porque antes, yo creo que por una razón evidente, por supuesto, la crisis, pero también porque la gente tiene acceso ya a datos, tiene acceso a formas de evaluar lo real que son muy superiores a aquellas de las que gozaban, digamos, las personas que tenían la capacidad de observar el mundo de lo social y de lo político. Bueno, yo creo que hay algo que se está transformando fundamentalmente, que es el sistema de representación política. El sistema de representación por una razón bien simple, porque claro, la representar significa hacer presente a alguien que está ausente. O sea, alguien representa cuando está en lugar de otros porque los otros no pueden estar. El sistema representativo existe porque los ciudadanos no pueden participar todos a la vez, ¿no? Pero claro, ahora el problema es que los representantes que suelen hablar en nombre de los representados, como si ya les hubieran delegado su voto en ellos, para todo, de repente se encuentran con que
sus votantes siguen presentes. Todos los días están ahí. Y entonces, si siguen presentes, ya no representan, ya se hacen presentes. O sea, que hay una política de la presencia, no de la representación. Y esto necesariamente tiene muchas implicaciones, porque antes siempre imaginábamos, es una metáfora que yo creo que es muy correcta, siempre imaginábamos que la política es una representación, también en el sentido dramatúrgico. Es decir, hay un escenario que lo ponen los medios de comunicación donde los políticos actúan, pero actúan representando. Mi libro sobre la mentirosa hora libre iba precisamente de por qué los políticos son hipócritas. Pues son hipócritas porque actúan. Entonces están siempre representando un papel, ¿no? Entonces, en esa representación del papel actúan en una sede específica, que es precisamente los medios de comunicación. Bueno, pero ahora ya no hay una única sede donde los políticos actúan, donde los políticos se supone que están trasladando a un lugar, como puede ser el Parlamento, la voluntad de los ciudadanos, sino que los políticos están sujetos siempre, permanentemente, a una interacción directa con sus electores, con el resto de los ciudadanos. O lo que es lo mismo, los ciudadanos ya no somos la audiencia que asiste a esa representación, sino que los ciudadanos nos hemos colocado también en el escenario. Es decir, participamos también de esa misma representación. Y si se han dado cuenta, estoy utilizando representación en los dos sentidos, en la representación así dramatúrgica y en la representación en el sentido de actuar en nombre de alguien o en nombre de alguna idea, o actuar en nombre de cómo se quiera. Entonces yo creo que todos los antiguos sacerdotes, en un sentido muy amplio del término, los anchormen o anchorwomen, es decir, los grandes speakers, los grandes periodistas, los intelectuales que decían a la gente cómo tenía que pensar, los políticos que decían que ellos eran los que sabían lo que quería la gente, todas estas castas sacerdotales que tradicionalmente asumían la representación de los grandes intereses, de repente se nos muestran desnudos. Y entonces no sabemos cómo, porque claro, no podemos comenzar ensayando una revisión completa del sistema, pero no sabemos cómo suplirlo por otra cosa. Entre otras razones porque el demos, como decimos los politólogos, el pueblo, la gente, como diría Podemos, no existe como tal. Existen ciudadanos individuales que se organizan de muchas maneras y que participan de muchas maneras, ¿no? Y aquí es donde tenemos uno de los grandes problemas, porque antes sí se podía hablar de una opinión pública. Es decir, que la opinión pública es lo que el público, lo que la gente piensa, que por supuesto no tiene por qué pensar lo mismo, pero sí sabíamos lo que la gente pensaba. Ahora lo que nos encontramos es ante un conjunto, una serie de unidades de ciudadanos que entran a formar parte de debates o de expresiones o de manifestaciones a través de las redes sin que tengan necesariamente un elemento que les unifique. Por supuesto, por los estudios sociológicos que se hacen de los núcleos de seguidores de determinados personajes o de determinadas instituciones, y se sabe que se funciona por tribus, ¿no? Tribus digitales, ¿no? Que cada una de las cuales pues lleva efecto pues tiene una determinada visión del mundo, o sea que tiene un cierto sesgo ideológico, por decirlo con el lenguaje antiguo, pero dependiendo de los temas saltan de un sitio a otro. Por tanto, no hay un público. Lo que hay, y me gusta mucho la metáfora esta que utiliza el pensador surcoreano alemán que se llama Byung-Chul Han, lo que hay son enjambres que se van moviendo, que surgen al hilo de irritaciones que se provocan no solamente en lo político, sino también en lo social, en términos generales, van moviéndose de un sitio a otro y uno realmente no sabe
no sabe qué significa eso de los enjambres, entre otras razones, porque la mayoría de sus movimientos son movimientos o bien de aprobación o bien de rechazo de algo. O sea, son movimientos expresivos, no son movimientos, diríamos que, de una expresividad además casi sujeta a un principio de inmediatez radical. Yo me expreso ahora, igual dentro de 4 horas ya se me ha olvidado el encono que tengo frente a aquel a quien he tratado de darle de provocarle una tormenta de mierda, como se llama eso literalmente, como sabes, el shitstorm o el shit shower, que es otro término, una ducha de mierda. Esto ocurre muy habitualmente, pero también hay duchas de sé que es lo contrario de mierda, de flores. De vez en cuando alguien dice algo en un programa de televisión y hay todo un enjambre que de repente, pues bueno, se le pone la sonrisa, ¿no? O sea, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Sí, pero vamos a ver, aquí hay una diferencia, sí, lo de likes, hay una diferencia que es muy importante entre Twitter y Facebook. En Facebook uno no puede decir don't like, solo puede decir like, con lo cual, digamos, la parte, el elemento este dialéctico se borra, o sea, no hay dialéctica, mientras que en Twitter sí. O sea, en Twitter además lo característico es lo que se quiere es chocar, ¿no? Alguien es maravilloso para algún enjambre y para otro enjambre es un desastre, y entonces pues empiezan a mezclarse, están así y de repente desaparecen, que este es el punto más difícil, de repente desaparecen y se ubican sobre otra cosa. Claro, nosotros estamos acostumbrados, y nos parecía ya que era todo muy veloz, estábamos acostumbrados a un tempo de lo político donde nos deteníamos de vez en cuando, cada vez menos, pero nos deteníamos de vez en cuando en temas. Los elaborábamos, los discutíamos, deliberábamos sobre ellos, pero ahora nadie se detiene más de pocas horas en cada uno de los temas. Una de las paradojas del mundo de los medios de comunicación es que se van envejeciendo permanentemente a sí mismos. O sea que como uno tiene que introducir novedades y quiere informar, pues entonces, pues claro, el periódico de ayer ya no sirve, tiene que ser el de hoy. Yo me he dado cuenta, yo estoy suscrito al diario El País desde tiempo inmemorial, siempre he desayunado con El País en papel, leyéndolo desde el principio hasta el final. No iba a leer los deportes solamente o iba a leer los editoriales. Y ahora me observo usando el tablet por la mañana, tengo el periódico en papel al lado, pero no lo abro, usando el tablet. ¿Por qué? Pues porque pienso que porque ya está caducado. Cuando llega el periódico en papel, ha caducado ya, porque hay novedades en la web que no vienen en el papel. Hay que ver, fíjese, qué distorsión, es una distorsión verdaderamente espectacular, ¿no? Entonces, claro, a uno le entra la angustia, ¿no? La angustia de que no llega a lo que se llama actualidad, porque la actualidad dura 10 minutos, ¿no? O sea, por lo menos que hay un proceso de aceleramiento de lo que pasa, que uno al final no sabe cómo lo puede atrapar y sobre todo cómo puede evaluar lo que ocurre de tal forma que llegue a crearse una auténtica opinión. ¿Y qué es eso de una auténtica opinión? Una auténtica opinión es una opinión bien meditada y una opinión que necesariamente ha tenido que pasar por el tamiz de los demás, es decir, debatida, deliberada, dialogada. Entonces, pues, esto es aquello que a lo que lamentablemente no podemos dedicarnos. Entonces, bueno, ¿5 minutos? Bueno, si son 5 minutos, yo todavía me queda un rollito interesante, pero bueno, intentaré ir acabando. Bueno, a donde quiero llegar con esto, y voy a ver si resumo un poco más, a donde quiero llegar con esto es a que cada vez hay más expresividad y cada vez hay menos argumentación. Este sería un poco el punto. Y además, uno lo ve no solo cuando accedemos a la información, cuando accedemos a los debates políticos. O sea, de lo que se trata es de que uno exprese, y además si puede incorporar emociones mejor. O sea, todo se ha emocionalizado,
O sea, digamos que la emocionalidad tiene un aspecto positivo. O sea, ¿por qué gustaron los indignados? Porque estaban indignados. No porque sostuvieran las ideas que sostuvieran, sino porque estaban indignados. Hasta aquí podríamos llegar. Esto ya no hay quien lo soporte. Hay que hacer, digamos, hay que manifestar, ¿no? La emocionalidad es fundamental en un mundo donde lo expresivo es lo que cuenta. Y luego lo otro, lo argumentativo, aquello a lo que nos habíamos habituado los que éramos sujetos autónomos, no los que son sujetos en red. Esto es lo que parece que se está pasando, que es lo que parece que ya cada vez tiene menos eficacia. Entonces, el problema es que estamos asistiendo también a, iba a decir banalización, pero el término no es banalización, porque uno enseguida, cuando considera algo como banal, incorpora un poco la idea de desprecio. Yo, cuando me refiero a banalización, me refiero al hecho de que hay determinadas formas de pensamiento, determinadas formas de hablar, determinadas formas de expresarse sobre lo real que uno ya no puede utilizar. Yo, cuando contesto WhatsApps, procuro no pasar de 2 líneas. Cuando mando un tuit, que es muy de vez en cuando, 140 signos, o como se dice, caracteres, eso. O sea, que cada vez noto que tengo que vivir a base de máximas mínimas, que es un término fantástico que acabo de improvisar, máximas mínimas o aforismos, ¿no? O sea, uno tiene que pensar ya en aforismos. Entonces, claro, es un pensamiento muy parcializado, que digamos que tiene un desafío enorme, que es cuanto más complejo es el mundo, menos capacidad tiene para poder expresarlo, por lo menos menos longitud tiene en sus expresiones para poder expresarlo. Y eso genera cierta frustración para los que no somos nativos digitales. Pues quizá para los nativos digitales, como se han acostumbrado a eso, pues ya les sale solo. Y luego ahí volvemos otra vez a los egipcios, que es iconos, emoticonos. O sea, que pues no se pone estupendo, sino que pone... o no dice qué bien, sino que sale la bailarina esta de flamenco allí. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacían los egipcios? Los jeroglíficos eran eso, ¿no? O sea, en cierto modo estamos volviendo otra vez a este tipo de lenguajes, y uno dice, bueno, ¿para qué he dedicado yo tantos? Me he tragado esos tomazos de la República de Platón y de todas estas cosas, que además sigo explicando, o sea, estoy completamente fuera del mundo, cuando realmente a lo que deberíamos dedicarnos es a educarnos en eso, en que las máximas mínimas sea una parte, diríamos, del plan de estudios, o sea, que podamos integrar mucho mundo con pocas palabras, con pocos signos, con poca capacidad para, digamos, con un mínimo de input expresivo, consigamos un máximo de, digamos, de output comunicativo. Sería un poco la cosa. Y bueno, pero hay una faceta aquí que es la que a mí me da miedo. Ahora vamos un poco esto yo no sé si evaluarlo, si es bueno o si es malo. Para mí es malo porque, claro, me he quedado obsoleto. O sea, a nadie le interesa ya lo que yo puedo aportar, que es discurso, es decir, un rollo, soltar un rollo, como estoy haciendo aquí ahora, mientras que otros enseguida se suben a un escenario y empiezan a llenar esto de diapositivas y ponen una música, una cosa, y ya, pum, todo el público cautivado, porque claro, eso es lo que está acostumbrado el público. No, pero hay un punto ahí en el que me parece a mí que sí es peligroso, y es que todos nosotros, sin darnos cuenta, la mayoría de las veces por satisfacer nuestro narcisismo, porque los seres humanos somos narcisistas, evidentemente no es una patología, es un rasgo característico de la condición humana. O sea, hay un psicoanalista que todos conocerán, que es Lacan, como dicen los franceses. Tiene un libro pequeñito que se llama Le Désir, el deseo, y dice:
el deseo no es solo el deseo erótico, que está muy presente en todo, es decir, el impulso erótico, sino que el deseo también tan fuerte como el impulso erótico es la aspiración a ser reconocido. O sea, que el ser reconocido es tanto o más importante que el impulso erótico. Iba a decir otra palabra, pero me la he reprimido como Dios manda. O sea, que ahí es donde entonces, claro, de repente este nuevo mundo permite a las personas imaginar que se proyectan indefinidamente, que pueden hacerse branding a sí mismos, o sea, que pueden crear una marca de sí mismos que ellos mismos además controlan. Y que controlan a través del número de seguidores o a través del número de amigos. Entonces uno pues va creándose su marca, va buscando su perfil. Entonces ese perfil lo exponen y dicen, es que 12.000 seguidores, es que soy un crack. Claro, muchos de esos seguidores se meten porque, bueno, pues me lo han citado 2 veces ya, pues vamos a seguirle, ¿no? Luego después te acaban abandonando o lo que sea, ¿no? Pero entonces hay digamos, sin darnos cuenta, este sistema nuevo hace que nosotros gustosamente les entreguemos lo que pensamos, lo que queremos y sobre todo cuáles son nuestras preferencias. Y luego todo queda grabado en eso que se llama el mundo de los Big Data, y si uno tiene un gran ordenador con los algoritmos correctos, puede extraer de ese conocimiento conclusiones verdaderamente fascinantes. Puede dar antes que nadie con un determinado producto comercial, viendo por dónde van un poco las preferencias, puede controlar lo que pueda llegar a ocurrir en un determinado momento, si es necesario, dentro de una población. O sea, no solamente se trata de controlar el terrorismo islamista o cosas similares, no, se pueden controlar determinado tipo de conductas. Es decir, luego no sabemos qué fuerzas operan o tienen acceso a eso de tal manera que luego acaben filtrando para objetivos que nosotros desconocemos. Y ese es un mundo extraño, raro, que además donde lo que impera es la preferencia. O sea, es decir, nadie cuestiona si las preferencias son buenas o malas. No hay evaluación. Lo que hay es sumatoria de preferencias y, por tanto, conclusiones a partir de lo que la gente dice o quiere o le gusta. Con lo cual, pues ya, digamos, nuestra capacidad para evaluar lo que tiene sentido, deja tenerlo, pasa a un segundo plano. Ahora lo que importa realmente es el número. ¿Por qué creen ustedes que ahora uno no puede abrir ninguna web sin que se encuentre un gráfico, una encuesta, números? ¿Por qué el efecto Piketty? Pues porque pone números a todo, cuantifica todo. Vivimos en el mundo de la cuantificación. Faltan análisis de tipo cualitativo. Los números sí son muy expresivos. O sea, que alguien diga que 2/3 de los catalanes no han ido a votar cuando la independencia, pues eso sí indica algo. Menos de lo que piensa Rajoy, pero sí indica algo. O sea, que los números sirven para orientarnos, pero con los números solo no accedemos a una verdadera evaluación de lo real. No, pero a mí lo que me preocupa es que alguien en un determinado momento diga, bueno, ahora sí es posible hacer lo que Rousseau pensó que se podía conseguir a través de las asambleas, que es acceder a una voluntad general simplemente apretando un botón. Entonces, de la misma manera en que uno entra en la página web de Zara, uno puede entrar en la página web Parlamento Ciudadano. Entonces, que empieza a haber un juego de likes, habría que poner aquí también don't likes, y que a partir de ahí se orienten los políticos. Bueno, yo creo que esto acabaría con el liderazgo. Hay una cosa que yo creo que ya se percibe y es que no hay líderes. Hay una frase maravillosa de Ostrogorsky que luego después la vi reproducida en Yes, Mr. President, la serie esta de política en Estados Unidos, que es algo así como, en inglés es I am the leader
I have to follow the people. O sea, yo soy el líder, yo tengo que seguir a la gente. Bueno, entonces es justo lo contrario de lo que se supone que es un líder. Ahora, como se sabe dónde está la gente, el líder lo que hace es sentarse encima, de dónde está la gente. Entonces, pues bueno, dejarse llevar por la corriente que él, digamos, que ya sabe siempre, en todo momento, por dónde va. Con lo cual aquí se está produciendo un cambio donde, claro, ya he dicho al comienzo, el problema es que ya no, estamos desjerarquizando todo, hemos horizontalizado el mundo, pero hay un poder oculto, y con esto acabo, Nacho, no te preocupes, hay un poder oculto que todos sabemos que nos controla, pero que tiene un rostro, además, absolutamente anónimo, que es aquel que tiene la capacidad de dotar de sentido a eso que parece que es un sinsentido, que son precisamente nuestras intervenciones en este mundo digital. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando, por esta provocativa, interesante, como lo queramos definir, intervención. Y yo aquí apelo a la organización porque no sé si disponemos de unos minutos para hacer alguna pregunta. Disponemos unos minutos. Yo creo que abriría el turno de preguntas para que nos podamos conversar, ¿no? A ver, por aquí tenemos una pregunta, por aquí. Yo lo que les pediría que fuéramos muy breves, no en 140 caracteres, pero breves, y que, digamos, hagamos la pregunta y vayamos al grano, para poder, digamos, incorporar lo máximo posible. Vamos por aquí. Vamos a ver, yo nunca he estado en la sede de Google, pero alguien que ha estado en la sede de Google y que a la vez ha estado en la sede de Facebook me ha dicho que es como entrar en una secta. O sea, es una empresa que funciona como... Esto no es despectivo, simplemente quiero decir que es como personas que se encuentran, que están en lo alto, en el cielo, ¿no? Digamos, del mundo de lo laboral, que están en el cielo de la vanguardia tecnológica, etcétera, etcétera. Hombre, la gran ventaja de Google es que, bueno, Google es uno de estos, efectivamente, Google adivinó mejor que el Servicio de Salud de Estados Unidos cómo iba evolucionando la gripe, ¿no? Por la geografía estadounidense, simplemente viendo las entradas de flu, ¿no? Síntomas, ¿no? Síntomas de la gripe, tal, para ver si uno lo tenía. Entonces, pues, claro, cuando había una distorsión estadística ascendente, pues por ahí, ¿no? Por ahí seguro, porque es gente que se siente mal, ¿no? Google es una de esas grandes máquinas de búsqueda, ¿no? Pero hay muchísima más información que está ahí. Por ejemplo, todo lo que hablamos, todos los WhatsApps, todo esto forma parte de los Big Data a los que no accede Google, pero a los que sí puede acceder la NSA. Claro, imaginaros que mañana alguno de vosotros desea ser, si sois jóvenes, los que no sois jóvenes habéis tenido la misma suerte que yo, que es que no existieran estos medios en la época de la adolescencia, porque es cuando se dicen auténticas barbaridades y se colocan auténticas barbaridades. Entonces, claro, pues a uno lo pueden, es decir, uno lo puede rastrear. O sea, cualquier mail que alguien haya mandado potencialmente puede ser recuperado por alguien. Entonces, la capacidad de chantaje, digamos, de alguien que tiene información tuya que a ti no te gustaría ver, pues sería, pues poner un ejemplo, digamos, de cómo puede operar este poder. Es considerable, ¿no? O chantajes también a personas que trabajan en empresas. Ya se sabe que en todas las entrevistas de las empresas, los encargados de eso suelen mirar en Facebook a los candidatos para ver qué es lo que dicen. Y claro, si hay alguno o alguna muy exhibicionista, pues este perfil no nos gusta nada. Por muy bueno que sea el otro, o sea, que es que también, o sea, que somos nosotros los que realmente nos estamos desarmando,
O sea, porque somos nosotros los que nos exhibimos, ya insisto, que es este narcisismo inevitable que todos tenemos, ¿no? Y eso está ahí, ¿no? Entonces, claro, si ya hay un gap, que esto es un tema sobre el que tenemos que hablar también, ¿no? ¿Qué pasa con los que no están alfabetizados en estas nuevas tecnologías? ¿Que les hemos excluido ya del mundo? Yo creo que sí, que están prácticamente excluidos del mundo, ¿eh? O sea, que el mundo vive para quienes están dentro de esta cosa, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con aquellos países que no tienen la capacidad de acceder, por ejemplo, a la información que tienen la capacidad de acceder otros, ¿no? ¿Cuál es el límite a la creación de algoritmos que puedan, digamos, condicionar de una manera tanto en positivo como en negativo, ¿no? nuestra vida? Pues no lo sabemos. Pero el tema, desde luego, es fascinante, ¿no? Insisto, todo es muy ambivalente, ¿eh? O sea, que yo no soy, por eso yo no soy ni ciberoptimista ni ciberpesimista. Yo soy ciberperplejo. Y como ciberperplejo que soy, pues claro, lo primero que veo es que esto es ambivalente, cuidado, ¿eh? O sea, no es ni bueno ni malo, y depende de para qué lo queramos, ¿no? ¿Una pregunta más por ahí? El micrófono está por ahí. Agradezco la comunicación. Yo vengo de las ciencias políticas y me parece súper interesante tomar en cuenta todos los aspectos que están implicados en esto, que lo hacen tan difícil para posicionarse. Pero sí tengo la pregunta de, cuando tematizas todo lo del periodismo digital, hay una cosa muy clara, y es que si yo parto de la idea de decir todo el uso de Internet no es ni bueno ni malo, evidentemente sabemos que el espacio del periodismo está altamente mercantilizado, ¿no? Entonces el asunto es que no es, o sea, me parece que podemos tener como tarea el hecho de tener el ojo muy claro, o hacer análisis claros de esta mercantilización que políticamente puede ser regulada. El problema es que cuando pensamos en el poder oculto, se nos va la posibilidad de pensar quiénes son los responsables de esto y cómo se puede resolver, y parece que es una tarea muy difícil, pero lo que sí creo que se puede hacer como sociedad civil es discutir qué es lo verdaderamente político. Y yo creo que lo que pasa es que no podemos a veces, las priorizaciones que hace la red no corresponden con lo que sería lo político, sino que tienen priorizaciones de tipo sumario, como dices, por preferencias, y eso no puede ser lo verdaderamente político. Entonces, aunque no tengo una definición normativa, pero ¿cómo hacer para discutir en los casos concretos qué es exactamente lo político, ¿no? Y eso creo que estamos perdiendo la capacidad de verlo, ¿no? Y quiero mencionar nomás un ejemplo cortito, ¿no? Hoy por la mañana vi que Uribe acaba de lanzar un mensaje diciendo que la FARC es responsable de Iguala, ¿no? De la masacre de Iguala. Me parece gravísimo, porque ahora se desvía la atención a Uribe y se desvía la atención a un problema transnacional, cuando la gente ahorita, hoy y mañana, están haciendo las manifestaciones en contra de esa impunidad, que no la van a transnacionalizar. La impunidad la tenemos ahí, ¿no? Entonces, es un ejemplo clarito de cómo, dado con un mensaje de prensa, se transforma la interpretación de una situación política tan grave, ¿no? Porque ahora la discusión va a ser, es que quiere decir que la guerrilla está implicada, o sea, se desvía completamente la atención, ¿no? Bueno, gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo lo interpreto más como una opinión que me esté haciendo una pregunta, ¿no? Hay un punto que de todas maneras no podemos perder de vista también, que es un elemento, no sé si negativo, creo que es negativo, ¿no? Que es que hay determinadas formas de acción política que son inaceptables en el espacio público formal, como puede ser neonazis, ¿no? O antisemitas, digamos, ¿no? Que sin embargo en la red encuentran un hogar, ¿no? Porque pueden reunirse con otras personas que, siendo una pequeña minoría, como esa pequeña minoría existe en todos los países, pues al final encuentran una comprensión, ¿no? Por decirlo así, dentro de ese mundo, que es un poco lo que ocurre, como estamos viendo, cómo se está financiando la yihad esta de ISIS y cómo van incorporando gente, y ahí la red es absolutamente decisiva, ¿eh? Cómo van captando a través de determinadas páginas, ¿no? A personas, incluso en muchos casos, que ni siquiera son musulmanas, ¿no? O sea que hay... Es difícil, ¿no? Es difícil. Pero aquí hay un problema de economía de la atención, que es por lo que yo creo que más tarde o más temprano volverán los grandes medios de comunicación, ¿eh? En la red. O sea, necesitamos filtros, ¿eh? No todo vale,
No toda opinión que nos llega pues es una opinión fundada, no toda opinión o no toda información que queremos encontrar en la red está fundada. Entonces yo creo que más tarde o más temprano habrá una recomposición porque necesitamos reducir la complejidad. O sea, porque yo no puedo estar todo el día saltando de una cosa a otra simplemente porque me la recomiendan, ¿no?, a través de tweets, ¿no? O sea, yo necesito meterme en 1 o 2 periódicos, pero que esos 2 periódicos sean mis periódicos del día, ¿no? O sea, no puedo ir saltando a 20 artículos diferentes en otros tantos lugares distintos, ¿no? Y eso, pues llegará un momento en el cual buscaremos algún mecanismo ya más institucionalizado dentro de las mismas tecnologías para poder sacar tiempo también para hacer otras cosas, ¿no? Que nos desborda esto. Perdón, pero lamentablemente es que vamos ya con bastante retraso respecto al evento. Bueno, se pueden... Bueno, vengo otro día, no pasa nada. Sí, yo creo que lo mejor es dejarlo y empezar los talleres, que tenían que empezar a las 12. El taller 4 será aquí, el de reutilización de datos del sector público, y el taller 5 de redes sociales digitales y el taller 6 de la rendición de cuentas serán en el edificio del CDTK. ¿De acuerdo? De todas maneras, en lo que se prepara el taller 4 aquí, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Fernando, me imagino que también se quedará por aquí o... Sí, o vamos, y un o se aplauso. fumando un cigarrillo. Y un aplauso para Fernando, por favor. Y darle las gracias.